tengo una hermana que trabaja en el Chase. Ella es asistente de directora de las transacciones con Latinoamérica en la Florida. Sí, sí, ella Nueva York vendió su casa y se fue a... Yo estoy hablando de esta historia aquí, cuando tenía los 26 años, unos 20 o 25 años. Hay un entrenamiento de exportaciones, importaciones que nos creamos. Y bueno, luego por las actividades de trabajo, de alguna manera, resultado. No, le tengo que decir que estamos ya en vivo. Oh, ya estamos en vivo. Exacto. Sí. Hemos resucitado. Sí, no, pedimos disculpas a nuestros amigos de Radio Latino 2, pues estamos esperando nada más que se haga la conexión para verificar lo que estoy haciendo. Y comenzamos a grabar, aunque ahí ya está grabando, ¿no? Estamos grabando. Bueno, muchas gracias, señor Lima, muy amable por habernos recibido aquí a Radio Latino 2. También colaboro con el Orgullo Ecuatoriano. Como le presenté anteriormente, el señor Luis Castro es un compañero de la radio ya incorporado, igual que el señor Molina, que estuvimos estando, y el señor Luis Montalvo, en Virginia, que nos está siguiendo en este mismo momento la señal. Así que venimos con muchas inquietudes de nuestros compatriotas ecuatorianos y una de ellas es saber sobre usted, ¿no? Si podemos comenzar con eso, saber del Ecuador, en qué función usted estaba haciendo antes de hacerse cargo o haber sido designado a ser el representante aquí de la CENAMI en la ciudad de Nueva York, que es para Canadá y los Estados Unidos, entiendo. Sí. Bien, bueno, buenas tardes con todos y con todas. Verdaderamente es un gusto recibirles en su casa y poder compartir estos momentos con nuestra gente que me supongo esté escuchando muy atentamente esta entrevista. Tengo que comentarles, bueno, yo soy ingeniero comercial, hice estudios en ingeniería comercial, tengo una maestría en administración de empresas con especialización en finanzas, tengo un diplomado en gestión del aprendizaje universitario, he ejercido la docencia en universidades en mi país, en Quito principalmente, dado que soy quiteño. Previo a aceptar este enorme responsabilidad de ser representante, yo me encontraba de subsecretario en el Ministerio de Inclusión Económica y Social, tratando el tema justamente del bono del salario humano, todo lo que tiene relación con el programa de protección social. Leí en el periódico que usted tenía alguna relación con lo que es el Banco Central y el Banco del Migrante. ¿Nos pudiera comentar sobre eso, por favor? A ver, mire, yo soy funcionario de carrera del Banco Central. Sin embargo, he tenido la enorme oportunidad de colaborar con este gobierno. He sido viceministro de Economía con la doctora Vilma Salgado. Me he desempeñado como director general bancario en el Banco Central. He sido parte de la auditoría de la deuda externa que el gobierno nacional constituyó justamente para visibilizar y mostrar al mundo que la deuda que como país nosotros teníamos era una deuda ilegítima y que se debía hacer la auditoría. En ese sentido, para mí fue un gran honor justamente colaborar en estos procesos. Sí, estaba escuchando una declaración de la señora ministra cuando recién fue posesionada la señora ministra Escudero, ¿no? Donde ella dice que habrá una inclusión a todos los ecuatorianos. Dice la administración en sus declaraciones, dice habrá cambios profundos en los programas. ¿Cuáles son esos cambios profundos? A ver, las instituciones deben estar acorde a las circunstancias y estar sintonizados con la gente. La institucionalidad del gobierno nacional trabaja para la gente. Y como usted sabe, para nosotros la comunidad migrante es fundamental. Es el único gobierno que verdaderamente ha honrado su palabra y constituido una serie de casas, no únicamente en lo que corresponde a Estados Unidos, sino en otras partes del mundo. Hoy tenemos casas en Venezuela, tenemos casas en España,
tenemos casas en Londres, en Italia, y eso muestra el compromiso que tiene el gobierno nacional con su gente. Pero al mismo tiempo demanda ir actualizando, ir renovándose. La institución, lógicamente, es nueva, apenas tenemos en funcionamiento 6 años, es nueva. De hecho, ha traído consigo cosas positivas, y esas situaciones que toda institución, todo ser humano puede cometer, tiene que ser rápidamente superado. Entonces, en estos años hemos construido puentes, hemos apoyado a nuestra gente, pero al mismo tiempo estamos comprometidos a ir mejorando. Entonces, cuando la ministra dice que es una revisión de los productos y servicios, de eso se trata. ¿De qué manera podemos ir fortaleciendo las relaciones con la comunidad? ¿De qué manera nuestros productos, como son la atención a nuestra gente migrante, la ayuda a nuestra gente vulnerable, los procesos que se ponen a disposición, como la banca del migrante, el proyecto Cucayo, que ustedes saben, son recursos que se asignan para motivar emprendimientos? ¿De qué manera lo vamos a enfrentar esto? En el sentido de dar guías para que la persona que va a iniciar un proyecto de emprendimiento lo haga con condiciones financieras adecuadas, con el asesoramiento respectivo. Pero al mismo tiempo estamos construyendo también aquí en los Estados Unidos canales, puentes de relacionamiento. Vamos a trabajar muy fuertemente con la comunidad en diferentes áreas. Para eso, lógicamente, se necesita no únicamente una decisión, sino la colaboración de nuestra gente. En parte de eso dice que las oportunidades de inclusión, de desarrollo, tanto social y económico, va a ir de acuerdo a los talentos de las personas. ¿Cuáles son los talentos que ustedes consideran que van a ser tomados en cuenta para que los migrantes sean incluidos en todo el desarrollo que se pueda tener, tanto fuera como dentro del Ecuador? A ver, el gobierno nacional es incluyente, o sea, de ninguna manera nosotros podemos señalar que una persona no puede participar de todo este proceso que hoy está viviendo el país. Nosotros trabajamos con las personas más vulnerables. Esa es la misión de la Secretaría Nacional del Migrante. Entonces, en ese sentido, nosotros trabajamos y hacemos todos los esfuerzos necesarios para que ese grupo de personas, porque no es la mayoría, lógicamente tengan a disposición todo el aparataje y toda la disponibilidad de los productos y servicios que tenemos como institución. Entonces, aquí hablamos de inclusión. Muy probablemente la señora ministra se refiere, lógicamente, a aquellos talentos que en este momento sí los hay, que están brindando sus servicios en otros países, y lo que ha hecho el gobierno, lo que está haciendo el gobierno nacional, también está invitando para que retornen esos talentos, y lógicamente con su experiencia, no solo profesional, sino de mirar cómo se desarrolla otro tipo de sociedades, puedan retornar al Ecuador y lógicamente brindar. No se olvide que ahora nosotros el gobierno nacional está con un hermoso programa que es la ciudad del conocimiento, donde nosotros estamos empeñados a que los mejores profesores, no necesariamente ecuatorianos, vayan a esta ciudad y ayuden a nuestra gente justamente para el desarrollo de sus capacidades y competencias. Bueno, si esa es la fórmula en la que están trabajando, 16.220 migrantes contabilizados en España, o sea, de los que han viajado al Ecuador. ¿Puede darme los 3 ejemplos de las personas que han sido incluyentes por su talento en el desarrollo de nuestro país? En este momento yo referirme a los nombres exactamente. No, pero como en general. No, pues en este momento no se olvide que retornaron médicos, justamente porque o están retornando médicos en el caso de Chile, por ejemplo, que se están incluyendo ya a los ministerios de salud, básicamente. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos fortalecer ese sector, así como también el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Lo que estamos haciendo en este momento es, vamos a poner 1000 guarderías. Eso demanda una serie de competencias, una serie de inclusión de profesionales. Entonces, de hecho,
nosotros estamos en un proceso de comunicación. No se olvide que en el caso de España estábamos reclutando y estábamos solicitando que gente nuestra, profesionales, se registren a efectos de ser incorporados a la plantilla no solamente de la institucionalidad, sino que de hecho hay requerimientos de empresas privadas que requieren el contingente en este sentido. Entonces, en el caso de España sí, hay estas realidades. De ninguna manera podemos dejar de soslayar. Quitándome de las preguntas de la señora ministra, ¿no? Le puedo decir, por ejemplo, que aquí particularmente en la ciudad de Nueva York, ¿no? Yo no conozco que sean incluyentes de una forma directa en cuanto a los profesionales. No tengo, con la señora trabajé en alguna ocasión, supe que había algunos ecuatorianos que regresaron, pusieron como una fábrica de jabón que trabajaba creo que con el municipio de Cuenca, pero de la provincia del Cañar, que es donde la mayor cantidad de gente ha salido, particularmente tengo mucho contacto con ellos. No tengo conocimiento de que se haya hecho un trabajo de esta forma en la que se pueda desarrollar esa provincia. Es más, podemos ver que siguen saliendo y ustedes tienen ahí, creo que los récords de que esta gente está pasando grandes problemas. Algunos nunca llegan aquí, lo que llegan es solo las noticias que no aparecen o el cadáver. No sé qué me puede decir al respecto de eso. A ver, una de las situaciones que ya para el mundo no se puede negar es que hoy por hoy nuestro país ofrece un sinnúmero de oportunidades. Tenemos el Producto Interno Bruto del país en el año 2012 fue del 5.5%, que es importante. El desempleo, lógicamente, ha bajado, por cuanto al usted desarrollar una serie de infraestructura a través de vías de comunicación, todo el tema del desarrollo de infraestructura, no solo tecnológica, sino vial, educativa, social, eso demanda una incorporación de mano de obra. Entonces, en ese sentido, creemos firmemente que las acciones que nosotros estamos desarrollando como gobierno, de alguna manera, están frenando la migración voluntaria, no diría voluntaria, diría la migración forzosa por no disponer de oportunidades de trabajo. Pero como usted sabe, de una u otra manera siempre hay un margen, siempre habrá un margen de personas que toman la decisión de salir del país. Y usted sabe que la Secretaría Nacional de Migrante en ese sentido, como obligación nuestra es evidenciar que al efectuarse una migración, yo diría, no adecuada, no usando los canales adecuados, se convierte en un riesgo potencial. Lógicamente la persona puede movilizarse como estime pertinente, pero tiene que saber los riesgos si no lo hace por los canales adecuados. Sin embargo, retomando su inquietud, yo no diría que no somos incluyentes. Insisto, el gobierno a través de sus diferentes programas justamente trata de ser incluyente. Y usted fíjese en el tema del bono de desarrollo humano. O sea, nosotros tenemos en este momento incorporadas madres, aproximadamente 700.000 madres. Total es 1.200.000 las que perciben el bono. Pero madres jefes de hogar que han sido abandonados por sus esposos, que tienen hijos pequeños, somos incluyentes. Es uno de los gobiernos de América del Sur más incluyente. O sea, en ese sentido, lógicamente, siempre habrá situaciones que salgan de nuestro ámbito, pero el gobierno nacional, el gobierno del presidente Correa, tiene un sentido social. Todos los funcionarios que trabajamos en las instituciones, no necesariamente esta, que su fin es la misión de trabajar con los vulnerables. Y le digo, el ministro de Finanzas, el de la Productividad, tenemos en nuestras mentes que para nosotros la responsabilidad social y trabajar para los más vulnerables es nuestra motivación permanente. Porque lógicamente la economía, como era vista anteriormente, como era visto por los neoliberales, era únicamente una economía de mercado. El capital estaba sobre las personas. Por eso, al contrario, o sea, nosotros debemos
Nosotros debemos dominar al capital. Entonces, estamos cambiando conceptos. Es un proceso que tomará su tiempo de entendimiento. Y también somos muy respetuosos de los criterios que tengan, lógicamente, otras personas. Pero quiero decirle que nuestra voluntad permanente es siempre trabajar por nuestra gente. No, y me parece muy bien la parte que usted anotó, dice el capital no puede estar sobre la persona. Podemos ver que recientemente la señora ministra de los migrantes, tanto como el presidente, viajaron a Alemania, Italia, creo que Inglaterra, España, donde que menciona lo que usted acaba de decir, el capital no puede estar sobre las personas, hablando de que en España pues las casas prácticamente tuvieron un gran tropiezo al comprar porque no se imaginaron que después de entregar de la casa todavía quedaban debiendo. Y el presidente dice en muchas de las ocasiones, nosotros tenemos una deuda con los compatriotas. La pregunta mía sería directamente hacia usted, ya que nos estamos enfocando más en lo que se hace en el Ecuador que lo que sea en realidad de los migrantes. El presidente ha viajado a todos estos países con la idea de que ellos inviertan en el Ecuador, de que sean inversionistas extranjeros, que lleven recursos. ¿Alguna vez usted como director, creo que era del Banco del Migrante y también asesor en el Banco Central, usted viajó en una comisión a buscar los compatriotas ecuatorianos que son muchos? Y alguna vez hablé ya aquí una estadística que nosotros como grupo étnico superamos a cualquier otro grupo latino en cuanto a ser dueños de negocios. ¿Usted ha tratado en alguna vez de todos sus años de reunirse con esas personas acá para decir, señores, aquí tienen las fuentes de inversión que ustedes necesitan y será un dinero que posiblemente no va a regresar? ¿Por qué? Porque los ecuatorianos van a querer mantenerse allá. ¿Usted ha estado en algún tipo de comisión así? A ver, yo le quiero comentar unas experiencias. De todas maneras, las personas deben cumplir su accionar de acuerdo a los momentos y los cargos y las funciones que desempeñan. Tengo que comentarle que una de las acciones que hicimos justamente es en el tema de las remesas. ¿Qué es lo que ocurría anteriormente? Nuestros migrantes, de hecho, utilizaban estas instituciones bancarias o otras alternativas para enviar sus recursos, lógicamente con costos demasiadamente altos. MoneyGram está ahí, hay unas instituciones que ustedes las conocen permanentemente que están atendiendo, y esos recursos únicamente llegaban a los bancos más grandes del país. Hicimos una reflexión, ¿y por qué no llegan a las cooperativas, que son de la economía popular y solidaria? Y en el Banco Central, en el Sistema Nacional de Pagos, se incorporaron esas cooperativas, y les estoy comentando de un tema que se lo hizo como director general bancario, y hoy por hoy hay más de 150 cooperativas de la economía popular y solidaria recibiendo remesas, y esas cooperativas están en esos lugares donde son originarios la gente de nuestros compatriotas. Esos recursos ya no llegan únicamente a esos bancos más grandes, sino están llegando esos recursos a esas cooperativas alejadas en el territorio nacional y dinamizan la economía. Entonces, ahí le estoy señalando que para esto demandó, en el tema de recursos, de transferencias, hablar, entender justamente la problemática y dar una alternativa para ese propósito. El otro tema que usted señala, en el tema de inversiones, sí, es muy importante, pero uno de los grandes problemas que estamos enfrentando hoy es no disponer de un estudio socioeconómico que nos permita justamente evidenciar cuál es el número de esas personas que en este momento están en una situación vulnerable, porque no todos los compatriotas que están aquí, y qué bueno que sea así, están en una situación vulnerable. Para una persona aquí declararse una pobre, debe ser que no puede, tiene un ingreso no mayor a $15,000. Entonces, primeramente debemos identificar dónde están aquellas personas que superan esos montos, que ya tienen unos ingresos estables, que tienen esas inversiones, y de qué manera en el Ecuador podemos darles una alternativa de inversión. Pero quiero decir una cosa más. El gobierno nacional ha creado institucionalidad justamente para atraer esa inversión. Muy probablemente la comunicación no sea suficiente. Pero hoy tenemos una oficina comercial, fíjese usted, aquí en los Estados Unidos, una oficina comercial, lógicamente una oficina comercial que aquí se opera,
Nuestra embajadora Natalie Selly es una persona que permanentemente está sociabilizando el tema de la inversión. Entonces hemos hecho varios esfuerzos. Pero insisto, muy probablemente, dado que este país, lógicamente, tiene una situación yo diría, de comunicación por canales americanos, puede ser que nosotros no hayamos podido comunicar a través de estos medios, digo yo, este tipo de información lo suficiente. Pero esto no quiere decir de ninguna manera que no hemos tratado de hacer esos procesos de inversión. Entonces, le comento que sí hemos estado, en el caso mío, con la particularidad que le comento, y en el tema de la banca del migrante, que fui gerente, tuve el gran honor de estar al frente con un fideicomiso que se inició con $10 millones y luego 20 millones más. Eso se colocó en las cooperativas porque se trabaja como una banca de segundo piso. Entonces usted da a las cooperativas esos recursos y las cooperativas a su vez a nuestros migrantes para que desarrollen procesos de emprendimiento. Y en ese sentido se incluye los migrantes o las familias de los migrantes. Entonces, esos son experiencias y vivencias que han sido puestas a consideración de la comunidad. Y quiero decirle con mucho agrado que de la totalidad de recursos puestos a colocado, no llega ni al 1% de mora. Eso significa que nuestra gente, la más vulnerable, la más pobre, es la más cumplida. Y sabes que yo estuve en esa reunión acá, y me acuerdo que inclusive con Pablo Calle conversamos de eso, la señora estuvo presente ahí. Conversamos en ese momento que la banca del migrante posiblemente iba a ser un puente en el que comunique en primera instancia a la gente de la provincia de Cañar, que se estaba haciendo la represa de Ocaña, para ver si podían ellos a su vez incorporarse como accionistas, lo cual nunca se dio. Se decía que se iba a hablar, creo que con 20 o 30 millones, por ahí tengo la grabación, para abrir la banca del migrante. Tampoco se hizo. No digo que eso esté bien o esté mal, el caso no es ese. Quizás hay algún otro momento de hablar ya de números, ¿no? En este caso es una entrevista más general. Pero lo que sí le puedo decir es que con sorpresa tenemos, por ejemplo, el Banco del Austro, que abre cuentas aquí directamente desde acá. El Banco del Austro tiene también esta compañía en Panamá. Entonces han logrado conjugar todas las formas para acaparar la mayor cantidad de los envíos hacia el Ecuador, a lo menos de aquí, donde que yo he denunciado, tengo la grabación, a veces se demoran 3, 4 y 5 días. Si hablamos económicamente, son millones de dólares en intereses que ellos utilizan ese dinero. Pero para ir directamente al punto, el Banco del Pacífico. ¿Por qué teníamos que abrir una banca de migrantes si teníamos el Banco del Pacífico que pertenecía al Ecuador? Y ahora lo acabamos de perder. 312 millones de dólares que podían haber sido vendidos como acciones a los compatriotas ecuatorianos aquí en los Estados Unidos. Y se nos dijo que no se podía abrir un banco aquí del migrante por lo complejo de las leyes, cuando nosotros teníamos el Banco del Pacífico que estaba siendo incautado. A ver, mire, yo no me voy a referir a ese tema que no es un tema de incumbencia. Yo en ese sentido voy a ser muy respetuoso. En el país hay autoridades económicas, autoridades que están manejando estos temas, y que me parece pertinente que esas sean las personas que den, lógicamente, sus comentarios, sus reflexiones al respecto. En ese sentido, yo no podría dar ningún comentario. Pero tal vez como presidente que era del Banco del Migrante, y ya conversando, ya no tengo ninguna otra pregunta, creo que el señor Castro va a hacer, pero me queda la inquietud. ¿Por qué no se pensó en el Banco del Pacífico en vez de hacer en el Banco del Migrante? O definitivamente hay que esperar, conversar con ellos para tener una respuesta de lo que le estoy preguntando. La Secretaría Nacional del Migrante constituyó un fideicomiso denominado Banca del Migrante. Y en un inicio se colocó $10 millones. Y posteriormente se hizo una solicitud de 20 millones más para fortalecer este fideicomiso, con el único objetivo de canalizar recursos para el desarrollo de emprendimientos a través de las cooperativas. Eso se hizo, eso se consolidó, y hoy esos recursos están sirviendo lógicamente para el desarrollo de nuestra gente más vulnerable y de nuestras familias y de nuestros migrantes que están aquí. En ese sentido yo le puedo dar toda la explicación porque eso al menos estuve al frente, pero insisto,
esos temas que usted me está planteando con toda consideración que se merece, yo quisiera que se le canalice, porque no quisiera obviar o cometería una situación que equívoca, porque podría haber alguna reflexión que yo no la tengo y que las autoridades en ese momento habrán tenido algún tipo de reflexión. Entonces, no me voy a referir a eso porque no es mi tema. Si el interés es el que le entregan ustedes el 6% a las cooperativas de ahorro y crédito, ¿estoy mal? No es del 6%. La cooperativa puede dar hasta el... No, ustedes le cobran el 6% sobre el capital que le depositan a ellos. No, lo que pasa es que usted... Y ellos cobran el 9, el 11, el 12. Me acuerdo que aquí nos dijeron que era casi el 13% de interés para lo que es cuestión de préstamos de casa. ¿O estoy equivocado? No, hay un error, porque nosotros lo que dábamos en la banca del migrante son para emprendimientos productivos. Entonces, en el caso nuestro, nosotros dábamos, cuando estaba al frente de la banca del migrante, yo daba, la cooperativa tenía la obligación de dar al cliente al 8 al 10%. Esa era el margen de tasa que ellos tenían. ¿Y ustedes a ellos? ¿Perdón? ¿Y ustedes a ellos? O sea, ese era el cliente, ¿no es cierto? Más o menos se margina la cooperativa unos 3 puntos, lógicamente. O sea, le prestaban al 5 y el 6 para Depende, calcular sí, el 8 y el 10. Sí, pero usted tiene que entender que las cooperativas asumen costos operativos. Entonces eso es importante. Cuando usted recibe recursos, usted tiene que generar un margen, justamente para pagar a aquellas personas que van a hacer esa supervisión de crédito. Entonces, ahí es importante justamente que esas cooperativas tengan, que es normal, en toda operación financiera es normal. Lo que no es normal es que anteriormente había un margen demasiadamente grande donde había un abuso. Pero como estas cooperativas, todas estas cooperativas trabajan para la economía popular y solidaria y todos entendíamos que el trabajo debe ser de esta manera, entonces lógicamente está dentro de los rangos adecuados que debe haber un fin o un margen en ese sentido. Bueno, pasamos con mi compañero. Sí, muy buenas tardes a los que me están escuchando. Un placer estar aquí nuevamente en la Tsunami, es mi segunda ocasión que estoy acá. Tuvimos una conversación muy placentera sobre lo que es Ecuador, Coica, ciudad muy bonita. Durante la inauguración o la fundación de la Tsunami siempre he tenido ciertas inquietudes. Una de las inquietudes mías es por qué razón la Tsunami se incorporó en el estado de Nueva York como una institución sin ánimo de lucro. En inglés pues se llama una non-profit. Esa es una de las preguntas. La otra pregunta es por qué razón se disolvió la Tsunami. A ver, yo debo decirle que la Secretaría Nacional del Migrante es una extensión del consulado. Nosotros tenemos inmunidad diplomática. En ese sentido, el Departamento de Estado nos dio las debidas aprobaciones. De ninguna manera, claro, si usted ve el espíritu que nosotros trabajamos es, lógicamente, de ayuda a la comunidad social. Y en esos términos también fue presentado y canalizado para que den las debidas aprobaciones del Departamento de Estado. Caso contrario, no nos hubieran otorgado esa certificación. Prácticamente la jurisdicción no la tenía el consulado, la tenía el Estado de Nueva York. Claro, lo que pasa es que todos estos trámites de extensiones, de autorizaciones, como usted es abogado, lógicamente lo conoce, tiene que ser pedido por la instancia diplomática, que en este caso nosotros a través de la embajada y los consulados se pide. Entonces, en ese sentido, como le digo, nosotros somos una extensión del Consulado General de Nueva York. Eso es lo que somos. Y en ese sentido podemos efectuar nuestras actividades. Bueno, aclaración. Primero, no soy abogado. Perdón, cuando le vi la primera vez, le presentaron, o sea, entonces posiblemente escuché mal como abogado cuando estábamos, ¿se acuerda?, tratando el tema de la reforma. No, hice ¿Sí? En el consulado, sí, anuncié que no era abogado. En el consulado de En Queens. el consulado de Queens. Posiblemente no estuve atento, pero sí. no hay problema. Bueno, no, la razón le digo porque los funcionarios o las personas que incorporaron la Tsunami aquí en el estado de Nueva York fueron personas que no eran funcionarios del gobierno de Ecuador y tampoco fueron funcionarios
del consulado del Estado de Nueva York. O sea, el consulado general acá en Nueva York de los Estados Unidos. Fueron solamente personas que incorporaron, de las cuales fueron pues, supuestamente pues, financiadas por el gobierno de Ecuador. No entiendo muy bien la pregunta, pero... O sea, prácticamente según los estatutos legales del Estado de Nueva York, cuando se incorporó la CENAMI aquí en el Estado de Nueva York, nunca se incorporó como una oficina de extensión de parte del Consulado General. Solamente se extendió, se incorporó como una oficina para asistir a los ecuatorianos aquí en el Estado de Nueva York. No en los Estados Unidos, en el Estado de Nueva York. Así es. La pregunta es, ¿por qué la incorporaron de esta forma? O sea, según las leyes de incorporación del Estado de Nueva York, prácticamente no tenían ningún conocimiento de que esta institución era parte o de oficina del consulado lógicamente que este tema ya jurídico igual habrán las respuestas adecuadas, pero en este caso le debo decir con toda frontalidad que y por lo que he visto personalmente, nosotros somos una extensión del consulado en ese sentido. De hecho, puede ver algún antecedente que yo no disponga, realmente que usted pueda tener certeza en lo que me está señalando, pero lo que sí le debo decir es que en la actualidad, nosotros estamos reconocidos, la CENAMI, como una extensión del consulado. Entonces, nosotros tenemos inmunidad diplomática en ese sentido. De hecho, insisto, o sea, los antecedentes que hayan habido para la constitución de la institución como tal, lógicamente en este momento no lo podría decir porque no lo conozco. Otra inquietud, ¿cuál es el presupuesto de la CENAMI? Nosotros manejamos un presupuesto anual para nuestras casas. Aproximadamente un monto de $4 millones aproximadamente. A nivel de todas las casas, así es. 4 millones. Ok, ¿alguna pregunta más? No, al contrario, agradecerle. Perdón, de la disolución, creo que me decía de la Sí, de la solución de la CENAMI. ¿De la disolución o la solución? Disolución. De cómo se hay ¿Por qué documentos? razón? Sí, porque aquí tengo los archivos según del Estado de Nueva York, del Procurador General del Estado de Nueva York. Los supuestamente pues fueron investigados por el IRS y para disolver la CENAMI pues el IRS y acá pues tuvo que dar el visto bueno, se disolvió, pero la pregunta mía era, por la única y sencilla razón es porque la CENAMI prácticamente pues, formaban grupos de defensa revolucionaria. Bueno, ahí hay lamentablemente hay creo que una información equívoca, porque con toda exactitud se puede decir, durante la administración de la ministra Lorena Escudero, que fue casi una persona que inauguró, estuvo al frente los 3 años y tuvo ausente 1 año, hubieron 2 ministros, pero ninguno de los 2 ministros pueden haber creado este tipo de situación que vaya en contrario a nuestros principios. Cuando nosotros hablamos de revolución estamos hablando de forma de ver las cosas, de las acciones, nuestro compromiso permanente con la gente más desposeída. Para nosotros eso es revolución. No es de ninguna manera una situación que pueda conllevar algún tipo de preocupación más allá de lo que señala el término. Revolución, si usted lo ve, es muchas cosas. Uno es revolucionario en cuanto a buscar romper paradigmas, ver para adelante, construir, lógicamente en el respeto y la consideración que los estados lógicamente deben tener. Y en ese sentido, el Ecuador es muy respetuoso también de lo que piensan el resto de países, así como nosotros exigimos respeto al respeto. Básicamente eso. Lo único que quería decirle, y obviamente agradecerle muchísimas gracias por su tiempo, de la provincia de Cañar son la mayor cantidad de compañías constructoras que hay aquí en la ciudad de Nueva York, de lo que se trata de los ecuatorianos, también están aquí en Massachusetts, están en Pensilvania, en Connecticut, en Virginia, en North Carolina. Increíblemente, una gran cantidad, porque le puedo contar porque han sido clientes míos por muchos años,
se movieron a Seattle, Washington. Ahora están todos, y son la mayor parte gente de la provincia del Cañar. Se movieron a estar en la construcción. El día de ayer conversé con uno de ellos, porque seguramente son todos familias, de una u otra forma son familia. Entonces ayer hablé con ellos y les decía de todas las oportunidades que hay, pero si ellos no se hacen presentes, es difícil que sean tomados en cuenta. Quedamos para ver si este próximo jueves tengo, igual que lo que estoy haciendo, un foro abierto para conversar con ellos, que se hagan presentes, dónde están el resto de familias de ellos, que están, como les digo, están en Massachusetts, en muchas áreas de Massachusetts, ya que es tan grande, y también está en Connecticut, pero lo que más me sorprende es que haber viajado tantos kilómetros allá arriba hacia Washington no está aquí a la vuelta de la esquina, son días de viajes. Entonces, eso me tiene muy sorprendido, y en el hecho también de cómo ellos han logrado este desarrollo, y ¿por qué no se ve repercutido en la provincia? Porque si la Casa Ecuatoriana se pasó, lo que es el ministerio a la provincia del Cañar, ¿cómo es que la provincia del Cañar tiene tanto atraso en cuestión de desarrollo? Porque a más de casas en los cuantos de agricultores, industria como tal no existe. Lo único, el ingenio azucarero, que bueno, será otro tema para que voy a nombrar eso, pero eso es lo único más grande que existe allá, aparte de las bananeras y cosas así, cacao, café que se venden. Tengo conocimiento muy amplio de todo eso que hay allá. Sería interesante a lo mejor si es que usted asiste y les conoce a esas personas, como usted dice, no hay un estudio, ahí podrán tener la oportunidad de hacer un estudio en base a las personas reales que van a estar ahí en ese momento, dando la información de cómo ellos están organizados acá. A ver, yo bueno, de todas maneras que aprecio muchísimo la gentileza, insisto, que hayan venido a visitarnos. Yo quisiera, de hecho, solo dejar un mensaje a nuestra gente que nos está escuchando. Decirles que la Secretaría Nacional del Migrante es una institución que fue creada y debe permanecer en el tiempo, justamente para trabajar y seguir trabajando con nuestra gente. Hay mucho por hacer, y en ese sentido es un compromiso permanente, no solo de esta administración, no solo de la ministra Lorena Escudero, no solo del presidente actual de la República. Esto será un compromiso ya permanente de Estado, que jamás podemos olvidar a nuestra gente. Y no solo eso, sino ya trabajar con los hijos de sus hijos, porque la relación de un ecuatoriano que está fuera de su país, por cualquier causa, lógicamente siempre demandará que el Estado dé y vincule esa relación. Quiero decirles finalmente que una de las grandes preocupaciones que como institución tenemos es precisamente la atomización de esfuerzos que no logramos conjugar y consolidar. En ese sentido, lo que estamos haciendo como institución, vamos a entrar en un proceso de relacionamiento no solo con las asociaciones, sino con grupos de jóvenes, con los grupos multiculturales. Eso para nosotros es importante, con los proveedores de servicios. Nos interesa comenzar a trabajar con clínicas, con centros hospitalarios, con asesoría legal, justamente gente de buena voluntad, gente que destina tiempo y recursos justamente para trabajar por los más pobres. Entonces, en ese sentido hay grandes retos que se tienen que consolidar. Independientemente de las ideologías, nos une un gran amor por nuestra gente. Yo creo que eso para nosotros es fundamental. Como dice el presidente nuestro, no debemos descansar hasta que un vulnerable no sea sacado de esta situación. Así que les envío un inmenso abrazo y ojalá tenga el gusto de seguir ampliando estos conversatorios e informando a nuestra gente como corresponde. Muchas gracias. Perdón, una pregunta más. Disculpe que le tenía otra pregunta sobre no las remesas, el plan de torno. Es la inquietud de nosotros teníamos algunos casos que las verdaderamente nunca le dieron la asistencia apropiada. No sé si todavía tiene tiempo para contestar, si no, en todo caso estoy muy agradecido. Yo sé que su agenda, nosotros solo teníamos 30 minutos, les agradezco, en verdad. Queda inquietud, pero muy amable, muchísimas gracias. Yo quisiera a mí me parece importante, de hecho, y muchas gracias, pero sería importante si ustedes fueran muy gentiles y nos dan un espacio para comentarles el tema del plan retorno, el tema de vulnerables, amerita un conversatorio.
un conversatorio para retroalimentarnos de nuestra gente, para que sean informados adecuadamente y no tan rápido como este momento. Entonces, yo quisiera, por favor, que nos invite a futuro para un tema especial, y me permito decirle, para hablar, por ejemplo, de todos estos planes particulares que tenemos y que nos van a permitir informar y sociabilizar a nuestra gente qué es lo que estamos haciendo, porque hacemos mucho, ayudamos a la gente. Cuando la gente es violada en sus derechos, cuando la gente no tiene abogados para recurrir, la CENAMI está ahí. No es que tenemos un presupuesto que no tiene límite, pero contribuimos de esa manera. Visitamos las cárceles, conversamos con la gente, estamos haciendo visitas los viernes, y particularmente no hacemos oficina aquí, vamos a conversar con la gente. Y es la manera de implementarnos. Hay mucho por hacer, pero bueno, estamos en este trabajo y lo estamos haciendo con alegría y con muchas ganas. Bueno, está cordialmente invitado a Radio Latino. Muy buena idea. En los estudios podemos hacer todo eso cuando usted quiera. Nosotros gracias. grabamos de lunes y jueves. Muchas gracias a todos nuestros amigos de Radio Latino 2, pues muy amables aquí en la CENAMI, nos han hecho el favor de atendernos. Pásenla bien.